Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo en el curso. Vamos a estar trabajando con esta base de datos, que lo que tienen son propiedades del suelo, químicas del suelo. Estas son muestras que se realizaron en un estudio eh, que se hizo en la parte de Almolonga. Entonces voy a copiar y lo vamos a pegar acá. Eh, Vamos a insertar una columna. eh, Vamos a insertar varias filas, mejor dicho. Insert. Vamos a poner número. Vamos a generar una secuencia. Vamos a poner 2. Y vamos a arrastrar para generar una secuencia. Bueno. eh, bueno. Me he ido a traer DR la info. Entonces, estos son datos de muestreos de suelo de una profundidad de 0 a 15, realizados en el Valle de Almolonga, Quetzaltenango. Son 36 puntos, 10 variables. Tenemos 10 variables que corresponden a las propiedades de fertilidad de suelos. Tenemos materia orgánica, pH, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc y manganeso. Bueno, estos fueron proporcionados por el doctor Aníbal Zagbajá. Eh, entonces los vamos a utilizar para realizar nuestro análisis. Bueno, entonces estos son datos cuantitativos con los cuales podemos hacer una estadística descriptiva. Bueno, entonces recordando, la estadística descriptiva eh, nos permite describir en función de determinadas variables cómo se comporta una población. Entonces vamos a calcular entre lo que vamos a calcular, vamos a poner aquí la media, la media, la mediana, la moda, el rango. Bueno, para poder trabajar el rango necesito trabajar con el mínimo, el valor máximo, hoy sí rango. Vamos a trabajar con la varianza, la desviación estándar. Vamos a trabajar aquí con el coeficiente de variación. Bueno, estas son, y esto se lo vamos a calcular a cada una de estas variables. Lo vamos a copiar acá. También vamos a trabajar con algunos percentiles. Entonces vamos a calcular el percentil 10, percentil 25, que sería el primer cuartil, el percentil 50, que sería igual a la mediana, percentil 75, percentil 90. Entonces, bueno, también los percentiles se conocen como medidas de posición porque trabajan en función de datos ordenados de menor a mayor. También vamos a ver la forma de la distribución de los datos. Entonces vamos a trabajar con la kurtosis y la simetría. Simetría. Entonces la kurtosis ve que tan aplana o puntiaguda es la distribución de los datos, y la simetría hacia donde está sesgada, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que me hace falta es cantidad de datos. Bueno, vamos a insertar acá. Vamos a poner n. Bueno, entonces
vamos a calcular la media. Entonces, en Excel, nosotros podemos calcular la media de los datos utilizando el promedio, que sería la media aritmética. Entonces, puedo calcular cuál es el promedio. Entonces, le damos Enter y podemos agregar acá, redondear, que no me aparezcan tantos decimales. Vamos a pedirle que son los decimales. Entonces tenemos una función dentro de otra función. Podemos calcular la mediana. Entonces aparece como mediana. Aquí hagamos la salvedad que dependiendo si ustedes están su sistema está instalado en español, van a tener las funciones en español, si no, van a estar trabajando en inglés. La moda, hay moda para uno o moda para varios. Vamos a calcular únicamente para uno. Para un valor que más se repite. Bueno, luego tenemos el valor mínimo. Apachamos min, seleccionamos la función min. Luego tenemos máximo, que es el valor más extremo. Tenemos el rango, que el rango no es más que la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. En este caso tenemos aquí 18.5. Podemos calcular la varianza. Entonces, aquí en var, nosotros podemos encontrar la varianza para una población, la varianza en función de una muestra, var.s, la varianza de una muestra, pero incluyendo valores lógicos, la varianza poblacional, pero incluyendo valores lógicos. Entonces vamos a seleccionar S, porque esto es producto de una muestra. Entonces tenemos 17.7. Bueno, acá podemos sacar la raíz para calcular la desviación estándar, o bien podemos usar la función desviación estándar. Igual tengo punto M, que es para una muestra, punto P para una población. Vamos a trabajar de una muestra. Y nos da exactamente lo mismo. Para que ustedes vean. El coeficiente de variación, que no es más que una relación entre la desviación estándar y la media. Entonces podemos calcular aquí la desviación estándar dividido la media. Si lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y si lo queremos en bruto, únicamente lo dejamos en decimales. Voy a borrar esta que vamos a poner aquí desviación muestral para que no me cause confusión con los demás. Aquí estamos. Para calcular n o cantidad de datos usamos contar. Entonces me va a contar cuántos valores hay en los datos. Me dice que son 36. Podemos calcular el percentil. Entonces aquí vienen las medidas de posición, percentil. Entonces vamos a usar percentil. Vemos que hay varias. Esta que aparece así como con un signo de admiración es porque son funciones del 2007. Este es el percentil de késimo valor. Entonces me pide cuál es la matriz. Le voy a indicar que esta es la matriz. Vamos a fijar filas. Entonces para fijar filas tenemos un signo de apachamos F4 o función F4
para los que tienen laptop. Eh, entonces, vamos a pacharlo varias veces de tal forma que me quede el signo de dólar entre la letra y el numeral. Si solo la pachamos una vez, voy a repetir aquí el proceso para que vea la diferencia. Si solo una vez, acá lo que estoy fijando es fila y columna. Entonces yo no quiero fijar fila y columna. Si se dan cuenta, aparece el signo de dólar adelante y después de la letra. Yo lo que quiero hacer es únicamente fijar fila. Entonces nuevamente apacho F4. Entonces aquí estoy fijando filas. Si lo hago nuevamente, vuelvo a apachar F4, estoy fijando columnas. Y si lo hago nuevamente, libero. Entonces yo quiero filas y le voy a indicar cuál va a ser el percentil. Entonces, le voy a decir que me tome esta columna y aquí sí voy a fijar la columna porque me va a servir más adelante. Eh, entonces, cerramos y le damos Enter. En este caso me salió que no hay número, pero porque el valor que fijamos no le hemos indicado que quiero. Entonces, aquí le estoy diciendo que quiero el percentil 10, el 25, el punto 5, bueno, aquí entendió en automático qué percentiles voy a trabajar. Bueno, entonces, ¿por qué fijamos las filas? Bueno, y fijamos la columna y no la fila acá, porque si hubiera fijado la fila, me hubiera quedado el valor estático, entonces ya solo arrastro. Aquí no se movió las filas y aquí no se movió la columna, me quedó fija. Entonces ya tengo acá mis percentiles deseados. Ustedes pueden poner, si hubieran querido, por ejemplo, otro percentil, el punto 95. Aquí ya entendió que quería el percentil 95. Eh, Vamos a calcular el rango intercuartílico, IQR, que esto no es más que la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces tengo aquí el rango intercuartílico. Entonces, punto 25 es igual al primer cuartil, punto 75 al tercer cuartil. Coeficiente de kurtosis, entonces vamos a kurtosis. Entonces, vamos a ver la kurtosis de los valores de materia orgánica. Y la simetría, coef de asimetría. Eh, entonces trabajamos con el coeficiente de asimetría. Entonces hemos calculado ya nuestro resumen de datos. Bueno, y ustedes si quieren agregar otros valores lo pueden hacer. Ahora únicamente vamos a copiar porque quiero sacarlo para todos los valores, o en este caso todas las variables. Eh, si ven aquí ya tengo mi tabla. Ya solo es que ustedes la pongan bonita y que la puedan trabajar. Entonces hemos hecho un análisis de estadística descriptiva. Vamos a poner acá entonces ya tengo acá mis datos. Entonces pueden ver cómo se comporta la media, la mediana, cada uno y nuestros percentiles. Ven aquí kurtosis negativa, igual asimetrías negativas, es porque está sesgado a uno hacia el otro. Bueno, entonces vamos a regresar. Ahora vamos a copiar estos valores y vamos a hacer un análisis descriptivo, pero vamos a usar Infostat.
Entonces, generamos la tabla, copiamos desde los valores con las columnas, entonces le damos aquí pegar, clic derecho, incluyendo nombre de columnas. Entonces, esto nos permite que tome el valor de la columna. Bueno, entonces tengo mis datos, voy a hacer lo mismo, solo que nos venimos a estadística y nos venimos acá donde dice medidas resumen. Esas medidas resumen, voy a indicar que quiero todas las variables y le vamos a dar aceptar. Entonces aquí me aparecen qué medidas son las que quiero trabajar. Entonces quiero n, la media, desviación estándar, la varianza muestral. Aquí tenemos el error estándar, coeficiente de variación, mínimo máximo, mediana, primer y tercer cuartil, asimetría, kurtosis. Bueno, aquí tengo percentiles, voy a poner todos los percentiles. En caso ustedes quisieran otro percentil, lo pueden agregar acá. ¿Qué otro percentil necesitan agregar? Lo pueden poner. ¿Cómo quieren que salga? Si vertical u horizontal. Vamos a pedir que salga de forma vertical. Le damos a aceptar. Entonces, aquí tengo ya mi tabla resumen. De una forma rápida, podemos tener el resumen. Le vamos a dar guardar. Entonces vamos a poner perdón. Le vamos a exportar para que me salga en un formato RTF, o bien lo pueden guardar para que lo puedan leer nuevamente en Restat, pero lo vamos a poner como esta desk suelo. Entonces ya terminado, entonces me puedo venir a buscarlo donde lo haya guardado. Entonces tengo estadística desk suelo. Y acá tengo ya mis resultados. En este caso se corrieron algunos valores, entonces ustedes pueden, vamos a ponerlo en horizontal, entonces para que puedan observar. Y tenemos acá los resultados que deben de coincidir con los valores que tengo en Excel. Por ejemplo, vamos a ver la kurtosis para materia orgánica, 0.09. Kurtosis. Bueno, aquí ya, me imagino que los algoritmos de cálculo son distintos. Entonces ahora vamos a hacer uso de R. Entonces para eso vamos a usar el comando setwd para indicar dónde se encuentran los datos. En este caso yo tengo los datos en ejercicios, tarea. Vamos a copiar la ruta y vamos a invertir los slash. Entonces con el comando dir podemos ver los datos. Yo necesito cargar el que se llama suelos. Entonces vamos a copiar acá y vamos a leer una tabla read.table, el nombre del archivo que me interesa. Bueno, como es un CSV, voy a usar read CSV. Le voy a indicar header igual true. No tengo datos faltantes únicamente. Entonces le voy a poner aquí suelos. Entonces voy a cargar. Con view puedo ver los resultados.
Entonces acá tengo los datos de suelos. Vamos a cerrar. Estamos viendo acá datos. Eso es para ver la tabla, o puedo haber usado head, suelos. Entonces me va a mostrar los primeros 6, o si yo quiero que me muestre más columnas, n igual 10. O pude haber usado tile, que me va a mostrar la cola, suelos, n igual 10. Me está mostrando los últimos valores. Bueno, entonces lo que voy a hacer es utilizar una estadística descriptiva. Bueno, entonces para hacer una estadística básica vamos a usar la librería library f basics. Entonces cargamos la librería. Si ustedes no la tienen instalada, yo recuerdo que esta ya la usamos en algún momento. Pueden venir acá, install. F basics. Aquí está. Entonces le dan instalar. Que yo recuerdo que ya la usamos en la clase. No sé. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es basic estadística. Siempre que vamos a usar una función nueva, veamos cuál es basic stats. Entonces, esto me genera una estadística, mínimo, máximo, cuartiles, suma, media, desviación estándar, kurtosis, etc. Y también me genera intervalos de confianza. Entonces, vamos a generar basics stats. Basic stats. Ahí está. Le indicamos acá cuál es nuestra matriz. Entonces, perdón, en nuestro data frame, suelos. Le vamos a pedir que me calcule el intervalo de confianza igual a 95% de cada una de las variables. Entonces, aquí me ha calculado, me dice el número de datos observados, que no existen datos faltantes, cuál es el valor mínimo, máximo, la kurtosis, la simetría y de cada uno de los valores. Bueno, entonces esto lo puedo almacenar en un objeto. Vamos a ponerle resultados. Resultados. Y lo vamos a guardar para poderlo visualizar. Entonces, para eso usamos write csv resultados. Y vamos a poner acá resultados.suelos.csv. Lo vamos a exportar como un csv. Y le vamos a poner row names true, equal names true. Esos van por default. Únicamente esto. Entonces le damos guardar resultados. Esto me los va a guardar en el directorio de trabajo, que en este caso es tareas. Entonces vemos acá resultados suelo. Y aquí tengo los resultados. Entonces acá ya lo puedo poner, si ustedes quieren, bonito. Y pueden eliminar algunas variables. Por ejemplo, aquí me sacó la suma. Aquí está los límites, límite inferior, límite superior de la media, donde puede oscilar. Este es el intervalo de confianza. Entonces, este paquete me da esa ventaja. Bueno, entonces aquí terminaríamos la primera parte con estos datos.